distorsiona o lo manipula para hacer creer a esta víctima de que no recuerda o no comprende algo, por lo general para tratar de confundirla mentalmente y culpabilizarla. Es decir, es un maltrato en que una persona manipula a otra para al final hacerla dudar de sus propias percepciones, creencias, opiniones, convicciones, dejándola en una situación de confusión mental, pero sin que parezca que la está maltratando. Es decir, no veremos un insulto ni un grito, ni aparentemente el maltratador hace nada que parezca ser malo, lo cual hace que sea aún más dañino para esta víctima, porque no sabe poner palabras a eso que le está pasando, porque no es algo claro ni visible. Esto hay que decir que no se da solamente en las relaciones de pareja, sino que hoy veremos que puede ser común en el ámbito de la empresa o laboral, entre un jefe y un empleado, entre compañeros incluso, o también entre familiares, de padres a hijos, entre hermanos, entre amigos, o se puede dar en cualquier tipo de relación. Y bueno, decir que hoy vamos a hablar de manera general, porque hay que decir que este tema es muy, muy complicado de comprender y solo vamos, por supuesto, a darlo a conocer, porque al final con lo que nos tenemos que quedar es con el hecho de que causa muchísimo daño psicológico en las víctimas, hasta el punto de generar verdaderas secuelas en su salud mental, hasta el punto de traerlas a la terapia sabiendo que se encuentran mal, pero sin siquiera ser conscientes de qué es lo que les está pasando realmente, y que es que lo que les pasa es que son víctimas de un maltrato luz de gas. Difícil quizás así a priori, ¿no? Pero bueno, por esa complejidad, vamos a ver si qué podemos tener sobre este tema. ¿Cómo podemos poner un ejemplo, ¿no?, para llegar a entender cuál es este maltrato, el luz de gas? Y sobre todo, cómo puede presentarse para detectar esos indicios que nos pueden dar pistas de que realmente somos víctimas del mismo. Sí, pues mira, en el ámbito laboral, que por ejemplo es un ámbito que llega mucho a consulta, por ejemplo, se puede dar luz de gas cuando empezamos un nuevo empleo con un jefe nuevo que en un primer momento a lo mejor se muestra muy agradable y sin conocernos demasiado a lo mejor nos pone como por las nubes, como si fuéramos muy competentes, en plan que ha oído maravillas de nosotros, que tiene unas expectativas muy altas, que nos ve muy capaces, ¿no? Como poniéndonos en un pedestal. Y cuidado con los pedestales, porque claro, cuando a mí me ponen en un pedestal, de alguna manera yo me siento con esa presión por mantener esa buena imagen en mi jefe. Entonces puedo ser vulnerable a cumplir con todo lo que ese jefe después me pida, por exigente o incluso injusto que pueda llegar a ser. Bueno, pero ese jefe en un primer momento se ha ganado nuestra confianza y quizás nuestro afecto siendo muy halagador. Y de repente, cuando ya la tiene, cuando estamos confiados, empieza, por así decirlo, el chantaje. En plan, pues, como eres tan buena o como eres tan competente, pues te pinto como un gran reto, una tarea que en realidad, si la analizamos, es una faena. Por ejemplo, pues hacer horas extra, o te meto bajo una gran presión, o te pongo a competir con otros compañeros de trabajo. Claro, todo esto a la víctima la somete a un maltrato porque le hace pasar por tareas que a lo mejor son muy estresantes o muy exigentes, incluso por una explotación laboral, pero se lo está pintando bien. Le está pintando que lo que le está mandando se lo hace porque ella es muy capaz, porque considera que es muy competente para la tarea. Y luego le está dando el mensaje de tú eres válida o tú eres todo lo competente que yo te he calificado, solo si cumples con lo que yo espero de ti, pintándotelo como algo muy bueno, aunque luego si analizamos objetivamente eso que el jefe espera, pues a lo mejor estamos hablando de una verdadera explotación laboral para la víctima. Es complejo esto, ¿eh? Madre mía. Y claro, esto tiene que dejar muy confundida mentalmente a la víctima, porque desde fuera, pues la sensación es que no parece que el jefe la está tratando mal, ¿no? Claro, el jefe siempre se muestra educado, siempre es cortés e incluso súper halagador con la víctima, con el trabajador, y ante otros puede hablar maravillas incluso de este trabajador. Pero claro, ¿a qué precio? A precio de explotarlo sin decirle que lo está explotando. Y esto os digo como sigue un poco el proceso hasta que la víctima llega a terapia y se da cuenta de que en realidad ha sido víctima de un maltrato luz de gas. Llegan porque las víctimas les resulta tan gratificante que los demás tengan esa buena imagen de ellas, necesitan tanto esa aprobación de otras personas
que entran a esa manipulación sin darse cuenta. Es decir, siguen siendo muy buenos trabajadores, muy competentes, hiperresponsables, haciendo siempre lo que se les pide, o en otras relaciones son buenas parejas, buenos hijos, buenos amigos, a costa de sacrificarse constantemente e incluso llegar a anular partes de su personalidad, dejando hobbies, tiempo de ocio, cediéndolo todo a ese maltratador. Claro, al cabo de un tiempo esto tiene una repercusión en su salud mental, empiezan a somatizar, a estar muy estresadas, a sentirse deprimidas, a sentir ansiedad, y en ese momento, cuando ya no pueden más, vienen a terapia. Y ahí, cuando analizamos las relaciones interpersonales, vemos que han llegado a ese punto de sufrimiento psicológico porque están entrando o han entrado en relaciones con ese maltrato luz de gas, bien sea a nivel laboral o como familiares en el ámbito de la pareja o en cualquier otro ámbito. Isabel, ¿y se ha descrito alguna característica de personalidad o algún rasgo que haga más vulnerable a la víctima de sufrir este maltrato luz de gas, o por el contrario que podamos encontrar en las personas que lo realizan? Pues quizás no rasgos de personalidad como tal, pero si analizamos una relación entre víctima y maltratador cuando ejerce esta luz de gas, sí que podemos observar ciertas características en ambas partes que favorecen que la víctima entre sin darse cuenta a la luz de gas, a ese maltrato, y que se lo ponga fácil, por así decirlo, al maltratador, o no le ponga límites claros. Y con esto no decimos que la víctima tenga la culpa, solo es que no se da cuenta. Y bueno, empezando por el maltratador, que lo vamos a entender mejor, vemos que son personas que quieren anteponer sus creencias o sus convicciones ante los demás como si no existiese nada más que lo que ellos piensan, o como si su verdad fuese la verdad absoluta. No suelen cuestionarse sus creencias y no tienen autocrítica. Son esas personas que no suelen ir nunca a terapia, sino que los que van son los de su entorno. Y aunque aparentan ser personas súper seguras, en realidad ejercen esa autoridad de imponer su pensamiento porque no soportan que los demás piensen distinto por una inseguridad o una inmadurez interna de base, que no es muy visible, pero está ahí. Entonces son personas que necesitan tenerlo todo bajo su control, incluidos los demás, para ellos sentirse bien y satisfacer su ego. De manera que, bueno, llegan incluso a ser insensibles o no llegan a empatizar con los demás. Esto, si analizamos nuestra sociedad, encaja muy bien con algunas personas que ocupan altos cargos directivos de empresas o multinacionales, políticos, empresarios, gente que ostenta poder en la administración. Y claro, esto complementa con las características de las víctimas. La víctima suele ser una persona que, por lo general, por la manera de educar en la cultura, la mayoría somos mujeres, que han sido educadas de manera que la han hecho demasiado cómplice, empática, sensible a las necesidades y a los deseos de los demás, por un proceso que, bueno, no da tiempo a explicar, pero es un proceso educativo. Y es como que se nos educa en que somos buenas o somos válidas si conseguimos la aprobación de otras personas, según el criterio de los demás, aun a riesgo de ceder constantemente a lo que otros quieren o creernos incluso que el criterio de los demás es mejor que el nuestro. Y claro, esto nos hace sentir inseguridad cuando las otras personas cuestionan nuestros pensamientos o nuestras creencias. Entonces se podría decir que el maltratador y la víctima se complementan porque dos personas con tendencia a anteponer su pensamiento chocarían. ¿No es así? Claro, según todo esto, ¿qué pasa? Que si juntamos a un maltratador que cree que lo suyo es lo único que vale y que quiere anteponerlo, junto con una víctima que está educada para complacer y empatizar porque cree que si no consigue esa aprobación del maltratador no va a tener valía propia, pues tenemos la combinación perfecta para que se produzca este maltrato luz de gas en esa interacción. De hecho, como he dicho, el maltratador nunca suele ir a terapia porque él siempre cree que él está en lo cierto. Y cuando la víctima le intenta poner límites, cuando le intenta decir, no, mira, es que yo no estoy de acuerdo, lo que hace el maltratador es que la invalida, le hace sentir que es tonta, que está loca, que es una exagerada. Es decir, le hace sentir que ella es la que está mal y que él es el que tiene la verdad absoluta. Y además, como él da esa imagen de falsa seguridad ante la sociedad, pues parece que él es un gran tipo y ella es una débil.
Entonces suele ser la víctima la que acude a terapia, no llega en plan, hola, es que estoy sufriendo luz de gas, porque por lo general no son conscientes cuando llegan, sino que llegan sintiéndose como inferiores, con baja autoestima, sintiendo que no saben hacer nada o que no son capaces. Llegan muy confusas mentalmente, como hemos dicho, con ansiedad, con cesiones de su tiempo libre, de su ocio, de sus preferencias, de su ideología. Y el trabajo en terapia consiste en empoderar a esa víctima en el sentido de decir, pues, ¿cómo que no eres válida o no eres capaz? ¿O quién te ha dicho que la opinión de tu jefe o de tu pareja o de tu madre sean más válidas que la tuya? Y bueno, aunque esta persona maltratadora estuviera en lo cierto, ¿cómo se justifica esa descalificación hacia ti por pensar diferente, ¿no? Entonces, la línea de trabajo va por ahí. O sea, que las víctimas suelen llegar a las consultas de psicología pues sin ser muy conscientes, ¿no? Conscientes de siquiera que su problema o la causa de su malestar viene por el maltrato, el tema que estamos hablando hoy, la luz de gas. Claro, al inicio vienen sin ser muy conscientes, pero intuyendo que algo no va bien porque se sienten mal. E incluso pueden venir intentando defender a su verdugo porque como aparentemente las está halagando y las está tratando bien, intentan justificarse a sí mismas ese comportamiento, aunque sea autoengañándose. ¿Cómo? Pues si mi jefe tiene la verdad absoluta y me está halagando y es magnífico y yo para él soy súper competente, pues cuando me hace una crítica la justifico pensando que soy yo la que se la merece, que soy yo la que tiene que cambiar para seguir siendo competente ante él. Y ahí es donde me afecta la autoestima. Y bueno, apuntar también de manera muy importante que una vez que la víctima toma conciencia de ese maltrato luz de gas, hay que hacer un proceso de terapia para que deje de supeditar su sensación de valía o su capacidad personal o su valor como persona a que otros la aprueben o que piensen bien de ella. Es decir, tenemos que aceptar que somos válidos independientemente de que los demás a veces no les caigamos bien o piensen mal de nosotros, porque si estamos pendientes de que todo el mundo nos acepte y nos apruebe, pues vamos a ser esclavos de complacer siempre a otros aun a riesgo de que nos pidan cosas que nos hagan daño a nosotros mismos. Entonces habrá veces en las que tengamos que poner límites a un jefe, a un familiar, a una pareja y decir, mira, yo pienso esto te guste más o menos y no es ni inferior ni superior a lo tuyo. Es mi verdad, es distinta a la tuya y no voy a ceder, ¿no? Y no por eso soy peor que tú. Y bueno, aunque no seamos al final tan buenas o tan complacientes, a ojos, por supuesto, siempre de otras personas y de este tipo de maltratadores, claro está. Supongo yo que muchos, entre casos, bueno, hemos puesto el ejemplo del jefe, pero también habrá problemas también familiares y todo esto. La sensación es que es tan complicado poner ejemplos también porque enseguida también ahora mismo tengo la sensación de que algún jefe podrá pensar también, pues, ¿y cómo le pongo yo las pilas a mis trabajadores? Tenemos que cumplir objetivos. Esto tiene que ser muy complicado. Bueno, sí, es muy complicado. Realmente aquí hemos dado como la explicación a nivel genérico, pero luego hay que analizar cada caso particular, ¿no? Hay que analizar, en psicología se analizan muy bien los diálogos, las interacciones entre ese jefe y ese empleado, porque hay formas de poner las pilas que no son maltrato luz de gas, por supuesto. Pero bueno, hay que analizar cada interacción para analizar si realmente se da este maltrato y las secuelas que se están produciendo en la víctima. La verdad es que uno aprende aquí mucho cada semana contigo. No esperaría yo nunca hablar de esto del efecto luz de gas. Me he quedado un poquito perplejo incluso. Sí, es un tema muy amplio, pero bueno, sí, intentamos acercarlo porque al final se trata de que los oyentes traten de identificar cuando se encuentran mal que probablemente les esté pasando algo de esto en alguna de sus relaciones para que pidan ayuda, que al final es en terapia donde podemos desenliar este tipo de dinámicas tan complicadas. Así es. Bueno, Isabel Fernández, gracias como siempre. Necesitamos una vez, en un momento, por ejemplo, hoy, hablar contigo de este tema o de otros, de la forma de poder hacerlo, ¿cómo es? Bueno, pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para consultar sobre este tema o cualquier otro. Isabel, gracias como siempre. La semana que viene más y mejor. Hasta el martes que viene. Un saludo.